Buenas tardes, mi nombre es Sebastián Gómez y les voy a presentar en esta sesión mi proyecto relacionado con la unidad de aprendizaje automático, con la unidad de Machine Learning. En este caso corresponde al análisis de precio en bolsa del kilovatio hora de energía con red neuronal LSTM. Entonces les presentaré una breve introducción con una motivación del problema y luego les presentaré entonces los pronósticos de serie de tiempo que se hicieron para esta variable del precio en bolsa del kilovatio hora utilizando una red LSTM para la serie de tiempo univariada y luego los pronósticos considerando otras variables que pueden afectar este precio en una serie multivariada. Entonces, el pronóstico del precio en bolsa es crucial para la toma de decisiones estratégicas en el sector energético, sobre todo pues en la parte de mitigación de riesgos y en la parte de la planeación estratégica y de la planeación que se tiene sobre el mercado de la energía, que es bastante volátil y también muy variable. En ese texto que yo traté, se exploró entonces el comportamiento de la serie de tiempo del precio en bolsa para el kilovatio hora. Se implementaron entonces modelos LSTM para realizar pronósticos con un enfoque univariado, utilizando solo el precio histórico como variable y luego el multivariado, incorporando otras variables que pueden afectar como la demanda real de energía, la generación de kilovatios en energía hidráulica fósil y el volumen útil que tienen los embalses. Ese es entonces los modelos que se trabajaron. Aquí tenemos entonces la serie de tiempo para, para el precio en bolsas del kilovatio hora, el precio en pesos colombianos. Aquí tenemos entonces registros por cada hora desde el 2015 hasta el 2025. En total se tienen un estimado de 85.000 registros. Podemos ver entonces que es una serie bastante variable, que tiene unos picos en ciertos periodos y que pues en general tiene una varianza muy alta y una muy alta volatilidad característica de este tipo de mercado. Podemos ver que aquí hay unos aumentos significativos en ciertos periodos que se les deben entonces atribuir causas porque puede que hayan habido un exceso en la demanda, que haya habido insuficiencia en la generación de otras energías. Entonces estos picos son importantes. Uno creería que inicialmente esos picos se deben, por decir así, tratar como atípicos, pero entonces luego el modelo no se va a comportar bien, porque entonces el modelo no va a saber que puede alcanzar estas variaciones tan altas y luego no va a hacer entonces predicciones en las que se puedan ver estas volatilidades tan elevadas. Entonces, inicialmente, hacerles ese tratamiento de atípicos o hacer un corte, un filtrado, no es lo más ideal. Lo más ideal es hacer una transformación que me deje esta serie lo más estacionaria posible o al menos que tenga una varianza constante. Entonces a la serie se le aplicó una transformación logarítmica. Pueden ver entonces que con esta transformación ya se mantiene un poco más estacionaria la serie y además entonces tiene una varianza más constante, que es importante para alimentar estos modelos LST. Para el modelo univariado, entonces se consideró la serie de tiempo transformada y se construyó una red neuronal tipo LSTM, Long Short Term Memory, que es utilizada como red recurrente, sobre todo para analizar series de tiempo que tienen la característica de ser estacionarias o que se han transformado para ser estacionarias. Ahí el modelo se comporta muy bien. Esta arquitectura entonces tiene la capacidad de recordar patrones de esta serie de tiempo a corto y a largo plazo, que es importante para detectar variaciones en el precio que tienen que ver con tendencia, con estacionalidades, con ciclos repetitivos y con patrones característicos de ese proceso estocástico y dinámico. Vimos que en la, en la serie de tiempo es bastante volátil, característica de este proceso estocástico y dinámico. Entonces, para que el modelo se comporte bien, se trabajan los datos transformados. Se involucraron entonces en la arquitectura dos capas LSTM, cada una con 36 unidades y con una activación tangente hiperbólica para la recurrencia y con una activación lineal para la activación a las siguientes capas. Adicional a eso, se tiene una regularización tipo Rich L2 que sirve para evitar el sobreajuste y que tiene un parámetro alfa de 0.012. Aquí lo que hace la regularización es agregar entonces
a la función de pérdida, la suma de los cuadrados de los errores para entonces penalizar valores muy altos de la función de pérdida. Adicionalmente, entre las capas se tiene un dropout o una deserción del 23% de las neuronas con el fin también de evitar el sobreajuste. Finalmente, se tienen entonces unas capas densas, una de 24 unidades y con activación tangente hiperbólica y la siguiente con una unidad y activación lineal. El modelo entonces se entrena por 40 épocas con un tamaño de batch de 256. Entonces les recuerdo que son aproximadamente 85.000 datos. La función de pérdida es el error absoluto medio, eh, perdón, el error cuadrático medio, y el optimizador es entonces el ADAM con una tasa de aprendizaje que va entonces a controlar el momento del gradiente con un orden de 10 a la menos 5, es una tasa bastante baja y tiene un tamaño de batch amplio para que él pueda entonces encontrar características en ciertos periodos y pueda hacer unas buenas predicciones. Aquí tenemos entonces en las curvas de desempeño de este modelo LSTM univariado. Tenemos entonces lo que es lo que es la pérdida en entrenamiento y la pérdida en validación cruzada. Se hizo una validación cruzada de K-Falls, en este caso se trabajaron con 3 falls, y teniendo en cuenta entonces con la función Time Split Series de Python, que se tiene una secuencia ordenada, entonces las particiones se hacen de modo de que no se pierda esa secuencia, porque entonces no se puede entrenar con unos valores y luego validar con otros que están atrasados en el tiempo. Se tiene que conservar esa secuencia. Se hizo entonces la validación de 3 falls y en promedio se obtuvieron unas buenas métricas como un R cuadrado cercano al 90% y unas funciones de pérdida similares. Entonces, esta es la forma en la que se validó la generalización del modelo por medio de la validación de K-Falls. Eh, Podemos ver entonces que el modelo no se encuentra sobreajustado. Se tiene entonces un buen desempeño. La pérdida en entrenamiento es inferior a la pérdida en validación, lo que quiere decir que los parámetros del modelo se calibraron bien y que los precios del modelo se calibraron bien. Además, podemos ver que la pérdida en entrenamiento es en general superior a la pérdida en validación, lo que quiere decir que el modelo está entonces teniendo una buena capacidad para realizar esas predicciones. Además, vemos que son unas curvas suaves, unas curvas que son decrecientes en las que se ve que se está logrando un aprendizaje con el número de épocas. Entonces se ve que el modelo en general no presenta un sobreajustes y tiene la capacidad de generar dado su desempeño en la validación de K-Fall. Aquí mostramos entonces unas imágenes que nos muestran la calidad de ese entrenamiento y de la validación. Aquí vemos entonces el conjunto de validación y vemos las predicciones que se realizan, que ven, se puede ver que están muy cercanas. Eso se visualiza en este diagrama de dispersión en el que se ve que los valores reales están muy cercanos a los valores, a las predicciones, están casi en la línea pues 1 a 1. En la línea ideal vemos que la dispersión entonces se mantiene sobre esa línea. Aquí mostramos entonces unos pronósticos para las siguientes horas. Recuerden que se trabajó hora por hora estos datos en ventanas de 24 horas. Importa entonces estudiar cómo se comporta el precio de 1 hora a la misma hora de ese día. Entonces ahí se hizo esa partición de 24 horas. Aquí se ve entonces que para las primeras 24 horas se comporta muy bien, se ve que se reproduce ese comportamiento real y que cuando se pronostica para más de 2 ventanas de las que se trabajó más de las 24 horas, ya entonces se empieza a perder y se empieza a estabilizar y ya el modelo no se comporta bien. Entonces, lo mejor es pronosticar para una sola ventana. Bueno, entonces, ahora considerando que el modelo la variable puede ser afectada por otras. El precio en bolsa puede verse afectado por variables como la generación de energía hidráulica, la generación de energía fósil en kilovatio hora, los volúmenes útiles de los embalses y la demanda real. Entonces se aplicó un modelo también LSTM, pero para una red neuronal multivariada, para una serie de tiempo multivariada. Entonces se configuró un modelo LSTM con estas variables: demanda real, generación hidráulica, generación fósil y volumen útil. De nuevo, se conservó una arquitectura similar, simplemente en las unidades STM se incluyeron 28 neuronas con una misma activación
tangente hiperbólica para la recurrencia, lineal para las siguientes capas, también con las regularizaciones L2 y el dropout. Además, se tienen lo mismo, capas densas con 7 neuronas y una neurona en la salida. El entrenamiento se hizo con 40 épocas, en este caso el batch sí fue de 18, porque para esta serie ya se cuenta con datos por horas, ya no se cuenta con datos, sí se cuenta con datos por día, ya no se cuenta por datos por hora, entonces se dispone de 1400 datos aproximadamente, entonces por eso el batch es solo de 18 y se corrieron 40 épocas bajo el, el error cuadrático medio como función de pérdida. Aquí vemos entonces que las funciones de pérdida también se comportan muy bien. No se presenta en general un sobreajuste. El error de predicción en la validación es menor que en lo del entrenamiento, que es lo ideal. Y en general se tienen unas curvas suaves en las que se ve que el modelo está perdiendo de una buena forma. Eso también se traduce aquí en la predicción de los siguientes días. Aquí se trabajaron en ventanas de 7 días, en 7 días para trabajar por semana, y se puede ver que las predicciones están muy cercanas. Además, también en la dispersión se ve que los valores están muy cerca de la línea central, lo que el modelo es capaz entonces de generalizar y de realizar unas buenas predicciones. Y como conclusiones, entonces tenemos que el modelo del LSTM se comporta muy bien cuando los datos, como les dije, se tratan y se aplanan de una forma en la que se permita tener una estacionariedad o de alguna forma una varianza constante y sin tendencia. Ahí la red se comporta muy bien. Podemos ver que es una arquitectura robusta, que es unas predicciones bastante cercanas a lo real. Muchas gracias a todos.